¿Apago esa luz? ¿Está bien? ¿O quieren la dejamos así? Ya. Mil disculpas por el retraso. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio cultural del Colegio Café. Esta charla es parte de un ciclo que hemos armado a principios de año que se llama Mujeres detrás de cámaras, y lo que queremos es visibilizar el trabajo de las mujeres en las áreas técnicas del cine y el audiovisual, más allá de lo que generalmente se ve que son la actuación, el diseño de vestuario o áreas que son así como comúnmente trabajadas por mujeres. En esta ocasión tenemos la presencia de Daniela Anse y de Gabriela, que ambas son montajistas y trabajan en postproducción de imagen. Voy a presentarlas a ambas. Bienvenidas primero al Café Guairuru. Estamos muy contentas de tenerlas aquí y de hablar un poco de lo que es el montaje y la postproducción, pero desde una mirada femenina. Esa es un poco la intención de estas charlas. Y agradecer a Guairuru, que nos ha abierto las puertas desde el principio, a PRODA, que es la Asociación de Productoras Audiovisuales, que estamos incentivando a que las mujeres trabajen más en áreas técnicas y visibilizando a aquellas que ya lo están haciendo hace mucho tiempo, pero que no se las conoce, ¿no? Y no se las identifica, para que las contraten, las llamen, las busquen para que trabajen. Daniela Anse, que está aquí a mi lado, ha estudiado en Argentina, es montajista, archivista y realizadora de cine, estudió en la Universidad del Cine, tiene una diplomatura en preservación y restauración audiovisual, también en Argentina, y ha montado varios cortometrajes que han estado en el Festival de Rotterdam, ha recibido varios premios en Colombia y ha formado parte de ciclos de cine experimental en Perú, México, etcétera, etcétera. Es responsable del archivo Marcos Cabri de la Fundación Filmoteca Boliviana. Ha gestionado varias actividades federales, proyectos de catalogación y digitalización, y actualmente es parte del colectivo La Vertiente de exhibición. Está trabajando actualmente en La Paz y tiene un espacio cultural que se llama Malabar, ¿no? Gabriela Centeno, la compañera, es comunicadora de formación, pero se ha especializado en montaje y postproducción desde mucho tiempo atrás. Tiene experiencia en postproducción de documentales, sobre todo en Documentos ATV, que era una serie que salía en este canal, ¿no? Que eran reportajes de investigación, en los cuales ella hacía el montaje y la postproducción. También es investigadora, ha trabajado con el Fondo Octafi en un proyecto que se llama Investigación de Mujeres del Cine, y actualmente trabaja en turismo, hace todos los videos de la empresa de turismo, lo cual ha hecho como diestra en el tema de redes sociales, y por eso lo hemos invitado también, porque queremos hacer como un paralelismo entre el trabajo de Daniela, que es más de cine, más de proyectos largos, y de Gabriela, que es lo que ahora se está utilizando, digamos, en la postproducción, que son los formatos cortos para redes justamente. Entonces, bueno, quiero darles la palabra a ellas para que nos cuenten inicialmente cuál ha sido su motivación para dedicarse a esta área de cine. Primero vamos con Dani. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y es curioso que a mí no me gustaba nada el montaje en la universidad. Creo que se tiene una visión de que el montaje es como parte, la visión más clásica. Una de las visiones más clásicas sobre el montaje es que es más un proceso burocrático en las películas, como que más que todo en las películas de guiones de hierro, que se les dice, ¿no? Que son películas que no tienen demasiada apertura a pensar reescrituras después de haber sido filmadas. Yo me he ido enamorando del montaje un poco sobre la marcha, porque para estar estudiando en Argentina, para seguir estudiando necesitaba la beca de trabajo, que era de la Universidad del Cine, y la beca de trabajo es trabajar en los departamentos técnicos, y la única vacante que había era en edición. Así que bueno,
Y ahí, bueno, nada, como que en realidad, eso es de las cosas que a mí más me gustan del montaje, que es un oficio sumamente técnico, pero no en un sentido solo como de los softwares o de los dispositivos, sino también en gran medida todavía de las manos y del pensar. Entonces, sí, en ese espacio que ha sido más de trabajo cotidiano, he ido disfrutando mucho de la práctica del montaje. También ha sido lo que más he terminado haciendo en la universidad y por eso me he terminado especializando, digamos, empíricamente en montaje, porque yo he salido de la universidad como realizadora, no soy como directora cinematográfica, pero soy montajista. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Raquel. Y nada, la verdad, en resumen, yo entré a la San Andrés queriendo, digamos, aprender lo que es información e investigación. Pero en mis 2 primeras semanas de periodista dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí, tengo que buscarme otra cosa, digamos, que en verdad me enamore. Porque entré a comunicación sobre todo para investigar, para ver, digamos, hacer entrevistas, sobre todo para periodismo de investigación. Pero vi la otra cara muy nefasta y muy, no sé, monótona y aburrida, ¿no? De ser periodista y estar siempre con los amigos, no ver la contraparte, tampoco que te den tu lado, digamos, de tu oportunidad para contar las lecciones. Entonces eso es lo que a mí me llevó a ver qué más puedo descubrir. Y ya, cuando varias compañeras, digamos, tal vez un poco recuerden que cuando estás en audiovisual, sobre todo todos o todas quieren pues agarrar la cámara. Todos, yo sé que es algo muy fascinante, pero te empiezan también un poco a hacer de lado, sobre todo en el tipo de mujer. Y recuerdo que a mí fue una lucha, digamos, porque no tenía equipo, no tenía recursos para comprar un computador o una cámara. Y de poco a poco fui, digamos, descubriendo las cosas de cómo manejar las herramientas, de cómo aprovechar tus tiempos y demás. Y ahí es cuando yo empecé más a agarrar el computador que la cámara. Y me fui dando cuenta de cómo tienes tu autonomía y tu posición para contar y narrar historias de televisión. Y luego yo fui evolucionando de poco a poco, porque nos pasaron muchas anécdotas, sobre todo en documentos, de que nos contrataban y nos pagaban para dar solo una versión, que era sobre todo el ejemplo de documental de los transgénicos. Eran como que las empresas pagando a los periodistas para que hablen en pro de los transgénicos. Y en ese tiempo, obviamente, digamos, te están pagando el viaje y tienes que hacerles caso. Pero cuando yo abrí un poco más los ojos fue cuando mi directora dijo, no podemos hacer lo mismo de todos. Entonces hay que ver una forma de las entrevistas que tenemos, cómo contar la verdad de los transgénicos. Y fue ahí, digamos, donde yo me empecé a enamorar de editar y de montar. De cómo no manipulas, pero sí de cómo utilizas la información para decir la verdad, aunque te estén pagando para decir lo contrario. Ahí fue como cuando yo me enamoré de empezar a contar historias a través del computador. Y nada, eso fue lo que fui evolucionando. Nosotros sabemos también, digamos, que las necesidades es lo que manda. Y no podía quedarme solo haciendo documentales, porque en ese momento, en la transición política, ya no tenía su oportunidad. Pero siempre me buscaban para hacer videos cortos. Entonces fue la necesidad que yo evolucioné, digamos, de hacer documentales, hacer historias cortas que después ya se fueron como que apoderando más de las redes sociales y ya, digamos, adoptar un lenguaje más digital. Y eso es lo que ha sido algo brutal para mí, de pasar, digamos, de imágenes horizontales al modo vertical. Y eso es lo que básicamente creo que seguimos un poquito en lucha, que a varias no nos gusta, digamos, todavía no estamos acostumbrados, o que terminamos matando varias
partes, digamos, de las imágenes y demás, solo por el lenguaje universal que ya estamos utilizando, que es el vertical. Unos datitos que hemos sacado del internet nos dicen que solamente el 16% de las películas que se ven en el mundo son montadas y editadas por mujeres. O sea que el 84% son editadas por varones. O sea que sigue siendo un trabajo eminentemente masculino. Como varios oficios que hemos visto ahora en el transcurso de estas charlas, en el cine y en el audiovisual en general. Por eso nos interesa conocer cuál es su posición respecto a que sí hay una mirada desde la postproducción y desde el montaje de la mujer que se diferencia del hombre o no. Hay una visión desde la visión de lo femenino o no. Esa es mi pregunta. Bueno, es curioso porque, según entiendo, el montaje era un oficio predominantemente femenino en sus inicios, porque era un oficio sumamente manual que requería de mucha precisión y delicadeza. Entonces se relegaba a las mujeres como las trabajadoras del cine, principalmente trabajaban en montaje, por esto mismo, ¿no? Y bueno, hoy el mundo está sumamente masculinizado en el sentido del mundo del trabajo en general, no solo en el cine. Creo que no existe, hay muy pocos espacios donde se haga una como cuota paritaria real del trabajo, no solo de las mujeres, sino de las disidencias, etcétera, ¿no? Y yo creo que en realidad es muy tramposo pensar que existe tal cosa como una mirada femenina. ¿Por qué? Porque creo que la categoría de lo femenino se ha construido en base a ciertos estereotipos y formas predeterminadas de qué implica ser mujer o ver como mujer. Entonces, creo que la solución a la falta de paridad en el tema del trabajo no es plantear espacios más femeninos, sino más bien cuestionar del todo esas categorías, ¿no? Porque ¿qué sería una mirada femenina? ¿O porque en esa dicotomía o en esa diferenciación también están las licencias para decir que una mirada masculina es más valiosa que una femenina, ¿no? Como que se replica mucho esto de que lo femenino de alguna forma es menor, o es más delicado, es más sutil, cuando la experiencia femenina es sumamente compleja y creo que es muy difícil de encasillar en una categoría, ¿no? Entonces, yo considero que eso es una trampa, sobre todo a la hora de pensar cómo mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres en el ámbito del cine. Habría que exigir igualdad de espacios, de visibilización del trabajo, pero no tanto así, creería yo, como que haya más miradas femeninas. Más bien al contrario, habría que romper ese estereotipo, ¿no? Como entender que en definitiva las mujeres tenemos mucho por contar y por ver, que se sale de ese molde y vale la pena darle espacio a eso. Yo creo que tengo como una experiencia totalmente al contrario, porque cuando yo empecé a editar y demás, se atajaban los compañeros de los equipos porque era ¿tú por qué vas a aprender si esto es algo de nosotros? Y eran esas palabras y esos ataques, digamos, en su momento estudiantiles. Y es muy chistoso porque al mismo tiempo siento que he conseguido también varios trabajos porque me han dicho, es que es muy difícil conseguir una montajista mujer. Me lo han dicho así varias veces de frente. Y estuve en el Canal 7 también y era la única postproductora mujer. Eran 14 varones y yo era la única mujer en el área. Y irónicamente también, tal vez esa delicadeza y demás,
no tiene que ver con esto de los errores, porque la visión y el ojo, siento yo, que nosotros tenemos es totalmente diferente al de los varones, porque entre las correcciones, a la que menos corregían era a mí, por una parte, y era más que nada, digamos, porque, no sé, tenía como que reglamentos en la cabeza que no se me iban de cosas que sé por la institución que no se tienen que mostrar, y los chicos era, tengo que acabar el trabajo con tal que esté hecho, ya está hecho, listo, digamos. Tal vez eso es un poco, es lo que yo siento la diferencia, pero sí, como dice la Vitani, sí también tenemos que luchar para que tengamos más compañeras de trabajo, porque no es bonito tampoco estar entre varios varones, no lo es. Y también, digamos, que te tachen solo por ser mujer, de tener cosas diferentes a los demás, también a veces es como que algo perjudicial, siento yo. Tenemos un público variado, no solamente nos ven aquí, sino también que nos están siguiendo por Facebook Live. Y queríamos que, aprovechando la presencia de ustedes que tienen dos espacios de trabajo distintos, nos expliquen el flujo de trabajo del montaje y la postproducción para cine y lo mismo pero para redes y productos más cortitos, que es lo que hace la Gaby ahorita, para que podamos entender un poco cómo ha cambiado el proceso en general. En resumen. Bueno, es que depende mucho del tipo de proyecto, el tipo de película, el tipo de material también. Creo que es muy común en el cine, digamos, contemporáneo, que haya muchos tipos de materiales, material de video, material digital de diferentes formatos, una gama de materiales muy heterogéneos. Entonces, bueno, como digo, tal vez lo voy a decir muy a grandes rasgos, pero sí, creo que también cada flujo de trabajo es muy distinto. Yo tengo un flujo de trabajo quizás que implica primero encontrar un orden de los materiales en un sentido más, no sé, o sea, tal vez iba a contar un caso en específico, como estoy trabajando en un documental que es en realidad un documental híbrido que tiene material de archivo familiar bastante amplio, y a mí me sirve, por ejemplo, primero organizar por contenidos ese material, como, no sé, como por ejemplo charlas familiares, cenas, paseos, discusiones, como empezar a organizarlo en función del contenido, cosa de después tener una piscina de material a la que yo puedo recurrir en función de lo que va necesitando la película. Pero estoy hablando de una película que es como muy particular en el sentido de que no tiene una estructura tan fija. Las películas de archivo suelen ser así, suelen resolverse más en el montaje, entonces la búsqueda de estructuras es muy a la par de la búsqueda en el material mismo. Entonces, ese puede ser un flujo de trabajo. Los flujos de trabajo más tradicionales creo que implican, en principio, organizar el material en función de un guión, o una escaleta, o algún papel que te diga una pauta, y luego, bueno, poner a prueba esa primera idea o esa primera aproximación a las imágenes, ¿no? Y después, en mi caso, yo trabajo mucho en función de la reescritura. O sea, yo he trabajado muy poco en películas de ficción demasiado tradicionales. Entonces, honestamente, no tengo la experiencia de lo que es esa como estructura tan rigurosa de, bueno, primero se monta, luego se revisa como, no sé, las pautas más específicas del guión, se hace uno que otro cambio y luego a color y postproducción y chao, ¿no? Quizás esa experiencia la he tenido más en la universidad trabajando en el departamento de edición, pero no ha sido de las experiencias más interesantes, y tampoco, o sea, creo que sí, yo considero que cada película requiere de un flujo de trabajo distinto, que hay que trabajar mucho en función de los materiales, de lo que te pida
un archivo o un conjunto de materiales. Yo la verdad extraño bastante el grupo de trabajo de edición y de cine, bastante, porque es súper ordenado. Cada persona tiene como que una responsabilidad neta y todos están trabajando en equipo y demás. Trabajar en redes es una evolución de que todos hacemos todo y tiene que estar hecho para ayer. Entonces tienes que aprender a trabajar salvando. Esa es la verdad. Y cuando por lo menos digamos este año y medio que yo estoy en turismo del sur de Bolivia, en un inicio entré a una empresa donde no había material y es como que saca de donde puedas, que no nos salga caro y ves, digamos, pero tenemos que promocionar el salario y buscar imágenes, no tenerlas en su momento, no tener miedo, digamos, de que los dueños te pillen. Es difícil. Eso ha sido para mí un reto, pero con el tiempo ya te vas viendo básicamente las necesidades que tienes, lo que puedes exigir y no. Y ahí yo he sentido bastante de que está muy abandonado por nuestra parte de los realizadores audiovisuales el tema de creación de contenidos para medios digitales, porque tenemos como que ideas y ya no nos basamos en un guión. Tenemos inspiraciones, pero ya no queremos innovar. O, digamos, no tenemos unas capacitaciones reales. Personas que saben manejar técnicamente una cámara, en su mayoría no hay una empresa, por si acaso, están grabando. Pero he visto bastante, digamos, de que tenemos la ilusión de que con un celular podemos promocionar, digamos, una empresa, un emprendimiento y demás, y eso también nos muestran en las redes. Pero como no hay un trabajo, digamos, por atrás, olvidamos lo que es el guión, olvidamos lo que son la utilización correcta de las luces, olvidamos, digamos, cómo podemos vender a la empresa o el servicio que estamos realizando. Y lo dejamos a manos de amateurs, yo siento, en su mayoría. Y la verdad a mí me duele bastante porque es pelearme con muros para poderles explicar que cada persona tiene como que una función, una responsabilidad para que esto salga bien, ¿no? Y eso, la verdad es que como que te diría a todos de que si somos realizadores audiovisuales también tenemos como que evolucionar. Duele bastante dejar la pantalla horizontal, duele harto, todos los días duele. Pero si no tomamos básicamente las redes ahora, creo que les estamos dando pie a que otros que no tienen nuestro entusiasmo, nuestra educación y demás, lo estén malformando. O sea, bueno, sabemos que a partir de la democratización de la tecnología y de las aplicaciones y todo lo que llega con el internet, etcétera, parece que hubiera una democratización en el acceso al uso de estas herramientas. ¿Ustedes creen que eso ha beneficiado o ha perjudicado al audiovisual? ¿O qué ha generado? Porque pueden haber muchas visiones al respecto, pero creo que el área de postproducción es el área que más, digamos, está siendo afectada. No sé si en buena o mala manera, pero sí es la que más está siendo afectada, porque al tener acceso directo a las aplicaciones, tecnologías, plantillas, todo lo que ha salido ahora, parece que fuera fácil, ¿no? Y no es un proceso sencillo. ¿Qué opinan ustedes? Yo no lo pensaría en términos como de que si es perjudicial o no. Creo que es un poco el contexto de este tiempo, que en todo caso quizás ha generado mucho trabajo en algunos contextos, en otro sentido quizás sí, efectivamente esa hiperaccesibilidad de las plataformas y las aplicaciones, como que también se ha cambiado mucho la relación que tenemos con la producción de las imágenes.
estamos produciendo imágenes todo el tiempo, todo el tiempo, y como que sí, creo que se ha generado una suerte de multiverso de imágenes que opera a la par de este, ¿no? Y habría que, quizás es una pregunta más filosófica, en un sentido, como de cuál es nuestra relación con las imágenes que producimos. Pero quizás da para una charla más larga. Pero sí, yo creo que en el ámbito del audiovisual simplemente lo que ha sucedido es que se ha generado quizás más competitividad en ciertos rubros. La edición y la postproducción se han vuelto como rubros de pronto súper solicitados en muchos otros ámbitos, no solo en el audiovisual, en la publicidad. Para todo negocio se necesita gente que sepa editar videos, fotos, entonces en ese sentido sí hay más, digamos, más gente dedicándose a eso, pero justo estábamos conversando sobre esto hace unos días en el CCLP, cuál es la incidencia de todo esto en el cine propiamente. Y nada, el cine sigue siendo como lo que ha sido, que no deja de ser elitista, no deja de ser un arte que tiene ciertos espacios específicos, que tiene ciertos circuitos. Entonces las personas que deciden dedicarse a hacer cine, bueno, como que siguen habitando eso. Quizás las plataformas o las aplicaciones se han convertido en herramientas digamos, formales o creativas para algunos ámbitos en la organización, pero yo considero que se está convirtiendo, o sea, que habría que separar en algún sentido, porque la producción de imágenes atañe a todo, no tiene que ver solo con el mundo audiovisual. Para mí sería como que un 50-50, porque tenemos siempre una persona en el equipo que cree que por tener la mejor cámara tiene la película. Porque sí me ha tocado casos de que graban escenas en vertical con una red, que es lo que le había contado a la Vic, que es una de las cámaras más caras, pero al momento de que se empieza la edición y demás, el renderizado es en 1080 por 1080 cuadrado para Facebook. O sea, grabamos en red para eso, digamos, son cosas, ¿no? Es básicamente como que preguntarnos para qué necesitamos la herramienta para mí. Y otra también como dice la Dani, de ver como artistas nuestras preferencias, porque sabemos que entre artistas tenemos como que herramientas, tenemos como que elecciones a gusto, ¿no? Porque si yo pinto, digamos, bien con pasteles, no me siento cómoda con, no sé, las acuarelas son cosas totalmente diferentes, pero siguen siendo dibujos hermosos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí los argentinos me han dicho, pero editan CapCut, así te vas a ahorrar varias cosas. Yo, pero no, el CapCut para mí es algo súper básico y no le llega, digamos, al After Effects, que puedo hacer lo mismo. Me va a demorar un poquito más reiniciarlo, pero es una cosa de inmediatez. Es básicamente para qué vamos a usar la herramienta, al menos para mí, ¿no? En el ámbito de la formación, ¿ustedes creen que esta inmediatez de los contenidos y que sea, creo, es personal esta apreciación, se ha reducido la profundidad de los contenidos por el tiempo, ¿no? Cada vez duran menos, son más cortitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que se puede formar a las nuevas generaciones que están ahorita en la carrera de cine y en las escuelas de cine, etcétera, etcétera, para que se adapten a estos lenguajes nuevos sin sacrificar contenidos y profundidad? Porque creo, les digo, es personal, que esta inmediatez, esta urgencia de producir todo el tiempo contenidos le está quitando sentido a lo que queremos decir. ¿Qué opinan ustedes?
que no habría que pelearnos tanto con los nuevos tipos de contenido que existen, pero que tampoco habría que pensar que entonces esa es la única nueva forma en la que uno puede pensar las imágenes, sobre todo pensando el montaje, que el montaje no deja de ser como un oficio transversal a las prácticas del cine que implica mucho el pensamiento crítico, como es un oficio muy manual, pero también es muy de la reescritura, del pensar. Creo que siguen habiendo realizadores o gente que pone eso como una premisa de las cosas que hacen, ¿no? O sea, no hay que perder de vista eso. El montaje es cómo relacionamos las imágenes entre sí, los materiales entre sí, y qué queremos generar a partir de eso, o qué queremos hacer dialogar a partir de eso. Y eso va a estar siempre, ¿no? Como esa herramienta de pensamiento crítico, digamos. La cuestión con las redes sociales o con los dispositivos y las aplicaciones es una cuestión más de los soportes, digamos. Y también hay otra trampa en pensar que es cierto que la mayoría de los contenidos que se hacen hoy en día en redes sociales son contenidos comerciales, ¿no? Con fines comerciales. Los videos verticales en general, la mayoría tienen esa finalidad, pero bueno, es una de las posibles cosas que se pueden hacer todavía, ¿no? O sea, habría que pensar en todo caso, creo, que existen las otras formas, ¿no? Y bueno, sí, quizás pueda haber algún horizonte en el que el contenido de redes sociales se politice cada vez más. Ojalá que existe como cierto ámbito más politizado o más que pretende poner más en primer plano esto del pensamiento crítico. Vamos a ir viendo qué pasa. Todavía es muy pronto también, creo, ¿no? O sea, no sé, creo que hay como un pánico generalizado sobre qué va a pasar. Sí. Sí, creo que la tiene razón. Porque varias veces creo que nos ha pasado que cuando estamos en la plataforma TikTok, el video está dividido en 2 o 3 partes. Y buscamos esas 2 o 3 partes para ver toda la historia, ¿no? Sí. Y en el momento de editar, a mí siempre me han dado una frase que creo que me la voy a llevar a la muerte, es de que tienes que aprender a matar a tus hijos cuando tienes límites. Por ejemplo, en documentos teníamos 55 minutos. Teníamos que contar una historia en 55 minutos. No pasar más porque ya era pues un largo que no lo iba a emitir. Y en redes sociales yo tengo la norma en mi empresa de que tienen que durar los videos, tengo que vender en 15 a 30 segundos. Pero eso es un momento, digamos, de cuando te empiezan a poner como que límites. Sacar la frase de tienes que aprender a matar a tus hijos. Por un lado, y otros que cuando tienes en verdad, digamos, la creatividad, tienes la historia más larga del mundo para contar, si es entretenida y sabes hacer bien los cortes, como que siento que al público no le interesa mucho cuán largo sea, porque siempre va a haber la opción de buscar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta parte. Vamos a abrir también el micrófono para preguntas, consultas, dudas, solicitudes para las compañeras. Si es que tienen alguna consulta, pueden levantar la mano y les pasamos el micrófono. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Y si quieren alguna pregunta, estamos aquí. Los que no. Hicieron comentarios. Claro, que no tienen un comentario. Pero ¿Te paso el micrófono? y pasaré ya, porque Pero yo creo que hay cosas bien interesantes
mucho las dos, porque son dos miradas totalmente distintas a mi modo de ver, ¿no? O sea, yo creo que Daniela viene de una escuela de construcción de la historia desde una visión más cinematográfica, una visión más del montaje como un elemento narrativo, digamos, ¿no? Y creo que eso es súper importante. En cambio, como dice Gabriela viene de otro tipo de escuela con otros elementos, y en el caso de Gabriela es la inmediatez lo más importante, no necesariamente lo urgente es lo importante, no tanto los contenidos como te has dicho. Yo quería hacerles una pregunta, sobre todo a las dos, pero sobre todo a Daniela, en el sentido siguiente. Para nosotros los realizadores, cuando nosotros filmamos, normalmente cuando algo no está bien o no sale bien, entonces decimos, todo se va a resolver en el montaje. Todo se va a resolver en la postproducción, le vamos a poner color, lo vamos a mejorar, le vamos a cambiar. Ya, eso va para la postproducción. Entonces ahí creo que hay también un estereotipo que tiene que ver un poco también con la falta de rigurosidad que tenemos en los procesos de filmación. Como lo ha dicho bien Gabriela, no hay detrás de lo que tú haces contenido suficiente, digamos. En nuestro caso, digamos, sí puede haber mucho contenido, pero de pronto ese contenido que está en los guiones, definitivamente en el momento de la filmación, de la realización, no salió lo que esperabas, ¿no? Yo me acuerdo en un video que yo estaba haciendo, yo había soñado con que teníamos que tener nubes maravillosas y se abría y la cordillera se veía. Nunca pasó eso, porque en la época en que filmamos no había las nubes, la cordillera estaba pero así plena. O sea, que eso no lo puedes arreglar en montaje. Y eso es una cosa que tenemos que entender, lo que no lo haces bien, o sea, el proceso de realización cinematográfico es un proceso creativo que nace desde el guión, la elaboración de los contenidos y pasa por la filmación y llega pues a la post, pero no son malos pues los que hacen postproducción. Entonces, ahí en qué medida, porque creo que ahí tienen un poder muy grande ustedes, en qué medida tienen la posibilidad de cambiar, de mejorar, de transgredir lo que se ha hecho. Bueno, los postproductores son magos. No. Pero sí, yo creo que quizás tiene que ver con una relación, con la relación que tenemos con los guiones en el proceso de trabajo más tradicional del cine. Yo creo que es casi una ley física esto de que lo que escribas, de lo que pienses, no va a ser lo que filmes. Por mucha rigurosidad que haya de por medio, por mucha rigurosidad que haya, por mucho esfuerzo, creo que lo maravilloso del cine es eso, justamente, que algo de la realidad siempre va a desbordarse de las imágenes. No hay tanto control, y por eso es que a mí me interesa tanto el montaje, porque es esa instancia donde, como tú dices, Raquel, o sea, no hay más que hacer, o sea, no hay más material con el cual trabajar que eso. Lo que se ha filmado es lo que es. Pero entonces yo, aprovechando que hay estudiantes de cine, que bueno que hay estudiantes de cine, como que yo invitaría un poco a repensar esa relación que tenemos con la escritura y con los procesos en el cine, porque creo que lo más lindo de hacer una película es justamente dejarse afectar por eso que no pensabas que ibas a filmar, o por eso que no pensabas que iba a aparecer, y que el montaje es una instancia en la que puede haber lugar para todo eso, ¿no? Entonces, yo ahí tendría cuidado en pensar, en esto de cómo pensamos el rigor, porque no digo que no sea necesario el rigor, por supuesto que es necesario,
pero quizás también ahí un poco se pone en juego qué tipo de películas nos interesa hacer y otra vez cuál es la relación que tenemos con las imágenes que filmamos, ¿no? Y qué tipo de sistemas de producción nos interesan. O sea, yo vengo de una escuela que efectivamente, como dices, quizás yo he podido aprender de alguna forma los rigores de las jerarquías del cine y qué sé yo, para después desaprenderlas por completo, porque son sistemas que a mi parecer son sumamente explotadores, sumamente precarizadores, que dan muy poco lugar a otras cosas, como a esto de la afectación que tiene el cine, que es muy hermosa, que creo que es de las cosas más lindas que tiene hacer una película. Entonces, mi respuesta quizás es cuestionarlo todo, ¿verdad? O sea, cuestionar por qué, o sea, cuál es la necesidad de que, o cuál es la intención de que un guión sea tan estricto y que las imágenes que pensamos como tengan no sé, este esquema tan exacto, ¿no? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de darle lugar a esto, a las fugas, a los desbordes, que es inevitable? Obviamente creo que sí depende mucho del contexto. En los contextos más comerciales me imagino que sí es algo que habría que trabajar más. Por suerte yo no trabajo en esos contextos, pero creo que sí, porque muy honestamente yo siento que ahí también se arman algunas de las dinámicas más siniestras que tiene el cine y el audiovisual, que es esto de pretender generar o crear verdades sobre las cosas, sobre la vida, sobre ciertos ámbitos, donde está esta posibilidad de vender algo. Y bueno, de eso sí yo quizás no puedo responder porque no es mi gusto. Pero, bueno, sí, eso. Bueno, sí, la verdad es que varios piensan que sí somos malos, sí somos. Sí somos. Ahí me parece ahí una anécdota en el 7, mi primera semana trabajando y me dice, no, te lo va a grabar el camarógrafo que aquí lleva 15, 20 años trabajando, va a hacer un croma, tú le pones el fondo y ya. ¿Seguro no necesitas estar en la grabación? Sí, seguro. ¿Y cómo me entregan la grabación? La entrevistada con una chompa verde, con un croma verde. Y es la entrevistada principal. ¿Cómo salvas eso? Es ¿cómo salvas eso? Las opciones, poner máscara, hacer un movimiento, así en cada movimiento que ella tiene de acomodarse o algo. Y a veces las soluciones más simples son las que menosprecias en su momento. Y las herramientas más simples son las que te salvan. En mi caso tuve que así apoyarme en otros dos productores de mayor experiencia que yo, y aún así no podían salvar ese croma con la chompa verde, pero utilicé una herramienta súper simple de croma de Premiere, la más básica, y respetó a la perfección la chompa verde y pude cromar. Entonces la herramienta más simple te puede salvar. Eso es lo que aprendí, la verdad. Y sí, a veces sí nos aferramos, como la Dani contaba, de cosas, ¿no? Que sí deberían de narrar algo en nuestra historia, en nuestro audiovisual. Y si tienes el presupuesto, puedes esperar a que el clima venga y que las nubecitas se pongan y puedas ir a grabar. Pero en su momento también tienes que ver con qué otros elementos también puedes contar o sustituir. Escuchamos preguntas del público si tuviera dudas o algún comentario que quieran hacer. ¿Sí? Bueno, o sea, sobre los comentarios. Voy a dar por. Bueno, a tiempo de agradecerles el organizador de la charla y del espacio que estamos viviendo en este momento. Me queda una duda que creo que ya la comentó al principio, pero bueno, me llamó la atención un poquito ese porcentaje del 16% de mujeres que hacen el montaje a nivel mundial. Cuando naturalmente parecería que el montaje es más bien
más adecuado al trabajo de una mujer, en el sentido de que es el detalle, no sé, bueno, sí, pues el detalle sobre todo y bueno, la delicadeza del trabajo y todo aquello. Entonces no me quedó claro por qué, o sea, es una autocrítica. ¿Cuál sería la razón por la que un trabajo que parecería naturalmente más acoplado a las mujeres no se le ha revelado así en realidad, ¿no? Porque esa es una pregunta y no sé si lo han dicho, me disculpa si me perdí esa partecita, pero tengo esa gran duda, ¿no? ¿Me pueden ayudar? Suele. ¿Las dos? Vete más aquí porque yo no. Más aquí. Hola chicas, muchas gracias. Me ha gustado mucho estos capítulos, están tocando un tema filosófico y político, porque al principio se ha hablado de la visión femenina y eso me recuerda a los roles que nos da una sociedad patriarcal, que nos dice que la es decir, lo que estamos peleando ahorita como colectivo, organizadoras, aquí es que efectivamente hay una mitad de visión del mundo según los grupos está repleto cuando son también las mujeres. Ahora, nuestra visión no necesariamente es certificada o bonita. Me ha gustado mucho las respuestas que han dado de estas distintas experiencias de vida. Entonces, vuelvo nuevamente a este tema, que es un tema fuerte, porque aquí se está hablando, que es con nosotras, o sea, tómennos en cuenta, no sabemos cómo será nuestra posición femenina. ¿Será tiernita, bonita, será sangrienta, será una Mary Shelley narrando cosas terribles, nos brontea hablando de pasiones que destrozan el alma, pero nosotros ya dejamos de ser objetos, de ser sujetos de hacer las cosas, ¿no? Ahora, bien, yo me acuerdo, o sea, siempre me pongo a pensar, por ejemplo, esto de la cocina, que llaman chefs. ¿Por qué está en boga ser chef? Porque da plata, pues. En el momento en que eso no daba plata, y que eso era un trabajo secundario de cocinera, eso estaba para las mujeres. Porque por milenios las mujeres hemos estado cocinando. Pero ahora, ese mundo de la cocina también ha sido copado por lo masculino, ¿no? Con nuevos conceptos en los heredores, bueno. Me parece que pasa lo mismo con el montaje, ¿no? Las adornadoras, las antiguas y demás, lo hacían porque ese era el trabajo de cortar, pegar y sus manitos chiquititos, no sé qué cosa. Pero era eso, ¿no? Era un trabajo oscuro, gris, que se daba en un subsuelo compartiendo con las ratas, como dice la persona con cámara. La mujer está ahí y el hombre está con la cámara. Es más, esa película, que es fundacional para muchas cosas, la han traducido como el hombre de la cámara. Y la película es la persona con cámara. ¿Por qué la traducimos? ¿Por qué pensamos el mundo en lo masculino? Siempre estamos pensando así. Y es estos debates los que nos proponen pensar con nosotros. No sé si serán miradas feministas en los roles, pero con nosotros. Eso es lo que yo quiero destacar. Me agrada mucho conocerlas y las felicito por estos debates. Sí, bueno, ¿por qué es mejor que ahora se viva más por hombres? Porque es un mundo, básicamente. Pero creo que tiene mucho sentido lo que decías tú, de que el rubro de la postproducción y la edición se han vuelto uno de los rubros más cotizados. Los postproductores son los que suelen ganar más en el ámbito de lo técnico de las películas.
Yo creería que por eso tampoco tengo la información clara. Yo la verdad lo siento como que hay una elección o una segregación, que en la mayoría de las producciones cuando estudiaba las chicas se iban más a producción, y también en la investigación que hicimos, la vi, era de que no, las chicas como que se les ve o se les pone en un rol de que ay, nos van a cuidar, pueden conseguir cosas, entonces que sean productoras en una parte. Y también hay esto de que cuando estás editando y haciendo post, la verdad es que no sales. Yo la verdad trabajo desde mi casa, es mi primera salida del mes, así no salgo, no salgo, estoy en mi computador todo el día, desde que amanece hasta que anochece, y conseguir una persona que le guste ese estado en las chicas ya se está volviendo como que un poquito más difícil. Por una parte es lo que siento, y también de que no hay en su mayoría directoras mujeres. Eso también lo he notado en los debates que hemos venido acá, en la investigación también. Y como no hay muchas directoras mujeres, tampoco hay muchas oportunidades para que las montajistas y las postproductoras puedan trabajar esas mismas historias. Y es como que el rubro, digamos, siento a veces que es muy chiquito de que le confías tu historia a tu amigo para que te la edite, ¿no? Entonces ahí como que ya nos van también en una parte, siento que segregando un poco. A ver, yo creo que es un tema, y en eso estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que es un tema profundamente político. Son relaciones de poder, y eso sí tenemos que entenderlo. O sea, ¿por qué, digamos, se ha construido de tal forma o de tal manera el sistema de producción en el audiovisual y en el cine? Yo he trabajado, yo soy realizadora, he sido productora, soy guionista, etcétera, soy documentalista. Entonces, el sistema es muy perverso, porque el sistema es totalmente vertical. El director tiene la palabra, la santa palabra, así está haciendo barbaridades, porque iba a decir otra cosa, pero barbaridades. Y bueno, él tiene la santa palabra y amén, digamos, ¿no ven? El director de fotografía puede decir, no, pondremos así la luz, no, bajaremos la luz, pondremos las imágenes de esta forma, pero al final es el director quien decide, ¿no? Y es un sistema demasiado vertical en el cual las mujeres muchas veces no tenemos posibilidades. No porque seamos mujeres solamente, sino porque los roles que nosotros también tenemos asumido. Somos madres, somos responsables de todo lo que es el trabajo de cuidado, entonces no puedes combinar muchas veces esas actividades, porque el cine es muy absorbente, y igual como lo que tú dices, yo no salgo de mi casa por todo lo que tienes que hacer, es un trabajo muy absorbente. Entonces ahí también las mujeres que tenemos todo un rol de cuidado por detrás es muy complicado, ¿no? Porque qué haces con tus hijos, qué haces con tu familia, etcétera, que además ya en tu casa, tu familia, tu esposo o quien fuera tu pareja te va a reclamar permanentemente el hecho de que no estás nunca, o que no estás atendiendo todo lo que supuestamente tendrías que atender. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante también entender lo que decía un poco Daniela. Tenemos que ejercer nuestros derechos. O sea, tiene que haber una posibilidad de que si hay, digamos, un fondo en el cual se van a elegir 10 películas, por decir algo, por lo menos 2 directoras que sean mujeres. Porque hay propuestas, hay planteamientos, pero tenemos ahorita el fondo bicentenario. ¿Cuántas mujeres son las que han sido elegidas? 2 sobre 10. Digamos, no se trata de decir, ay, porque soy mujer me merezco, sino creo que fundamentalmente hay propuestas muy interesantes y que por este sistema tan perverso también no son tomadas en cuenta, ¿no? Entonces creo que eso es importante que entendamos, ¿no? Que esas relaciones de poder son las que tenemos que cambiar,
y las vamos a cambiar en la medida en que nosotras ejerzamos estos espacios técnicos. A mí el montaje me parece maravilloso, por ejemplo. A mí me parece un espacio hermosísimo porque finalmente tienes la posibilidad, como dice la Vicky, de reescribir la historia, así le guste o no le guste al director, porque al final como hay cosas que no están como tú dices, en la lógica que debían estar, entonces hay que reescribirlas, o cuando dice Gabriela, hay que conseguir las imágenes de no sé dónde, pues las tienes que conseguir, ¿no ves? Entonces tienes ese poder, y ese poder es algo que hay que saber utilizar. Ahora, con relación a las nuevas tecnologías, creo que no deberíamos asustarnos y deberíamos empezar a trabajar con las nuevas tecnologías. Poco a poco, o sea, a ver cómo podemos hacer qué, darle la vuelta. No, la nueva tecnología no es perderse en sí misma, o sea, nosotros tenemos que darle la vuelta a eso. ¿Por qué no podemos hacer algo que no sea necesariamente comercial? Tendríamos que tener la posibilidad, y yo creo que ya lo están haciendo, y aquí tendríamos que empezarlo, ¿no? Con respecto al 16% de mujeres que editan, creo que tradicionalmente, en el cine sobre todo, pero también en otros rubros, los hombres son los que operan la tecnología, son los que primero acceden a las tecnologías, los que usan las cámaras, los que utilizan los equipos más sofisticados de edición, de postproducción. Está como sacramentado, ¿no? Las mujeres no, porque vamos a arruinar el equipo. Incluso hay algunos mitos que nos contaban en la anterior charla las chicas de fotografía, de que si una mujer tocaba la cámara se arruinaba y cosas así, ¿no? En los canales de televisión, que eran cosas reales que pasaban todos los días cuando ellas iban a trabajar a un estudio. Entonces creo que por eso esa es la explicación que yo encuentro de por qué hay más hombres operando los equipos, no solo de edición, sino cámaras sobre todo, y bueno, hay más mujeres analistas creo, pero no tampoco tantas, ¿no? En realidad las áreas técnicas son las que menos mujeres tienen, y el guión, solo el 20% de las películas que vemos están escritas por mujeres, ¿no? Entonces es algo que también se está queriendo trabajar para que haya más guiones escritos por mujeres, para romper pues, estas brechas de género y también contar historias desde nuestros puntos de vista. Respecto al tema del montaje, creo que me ha pasado mucho, he conocido algunas películas en las que el montajista es fundamental, la montajista es fundamental porque hace un nuevo guión de montaje, ¿no? Después de que revisa todo el material que se ha filmado, tiene una visión distinta, además que es una visión fuera del cariño que tenemos todos. Filmamos la película y creemos que es la mejor película del mundo, ¿no? Que las imágenes son increíbles, nos encariñamos mucho con el producto, entonces nos cuesta sacrificar, y ahí creo que el papel del montajista es fundamental, porque tú le pasas el material y él desde una mirada mucho más neutra, menos cariñosa, menos enamorada de las imágenes, hace un guión de montaje o hace una revisión del material y dice, bueno, esto sirve, esto no sirve, hay que sacrificar esto, esto no, etc. Te hace una nueva propuesta. Creo que ahí está esta parte colectiva del cine, que es que trabajar, el cine es un trabajo colectivo, pese a que hay jerarquía cada vez menos marcada, pero hay. Creo que en ese sentido la montajista aporta muchísimo para tener una mirada un poco más lejana del enamoramiento del cine. No sé qué opinan ustedes. Yo no diría que la mirada de una montajista o un montajista está menos enamorada de las imágenes. Quizás diría que está menos despojada, o más despojada, pero de ciertas ideas preconcebidas de las imágenes, que tienen una disposición diferente para mirar. Creo que yo soy montajista, pero también he sido que he filmado cosas. Y cuando uno mira las imágenes desde
desde ese lugar tú estás buscando lo que has pensado, eso que querías, de alguna forma, ¿no? Y cuando ejerces el trabajo de montajista no es tan así, y algo que a mí me gusta mucho del trabajo de montaje es que suele ser siempre colectivo. O sea, uno como montajista no es una cabeza pensando en... No, de hecho, trabajas con. Y es un trabajo de mucho acompañamiento también, por lo general. O sea, tradicionalmente es un trabajo de mucho acompañamiento porque tienes que acompañar al director, al director en ese proceso de entender a las imágenes. E implica de alguna forma encontrar tus propias afecciones o pulsiones con esas imágenes. Así que yo creo que sí hay una cuota de afecto implicada siempre. También porque es mentira eso de la objetividad, no existe, eso como una siempre va a ver en función de lo que a una le afecta. Por mucho que estés en una película muy distante. Entonces eso también hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de elegir con quién trabajar, porque el montajista en gran medida también es un terapeuta, también es un gurú, es un mago, no sé, pero sí, o sea, yo creo que sí hay una cuota de amor muy importante en el trabajo de montaje. Es un amor más sano. Un amor que, digamos, vuelvo a la frase siempre de hay que aprender a matar a los hijos. Porque sí, lo que a mí, la verdad, es especialista. De que sí ha pasado varias veces, de que sí te mandan, de que es el mejor material que vas a obtener, que no sé qué, con esto te hay que contar, abres los equipos y todo lo demás, y está movido. Está contra luz. Entonces, hacer la selección de imagen y lo que la Dani también dice, de que es un trabajo con acompañamiento y también con formas diferentes de verlo. Ningún montajista va a ver la película de la misma manera, lo va a querer contar a su esencia de otra manera, y también tiene que ver con esto de lo que quiera contar el director y las imágenes también que obtengas. Pero es ver básicamente un mejor nivel donde todos quedemos contentos. Porque sí, a mí me ha pasado de que no importa si son videos de 15 segundos, a mí me los revisan. Y a veces son cambios que te juro, no da. No, pero vas a arruinar todo. Y a veces hay que como tragárselo también. Decir, ya, lo estás pagando. Ya, te hago el cambio, te lo cambio. Y tienes que estar también abierto a esas posibilidades. De decir, ya, lo está matando, lo está arruinando. No, hoy como. Bueno, hablando un poco de Bolivia, específicamente, y del mercado laboral, me gustaría saber cuál es su percepción sobre el mercado laboral en el área en que usted se desempeña, tomando en cuenta también las circunstancias actuales, políticas, sociales, y su posición como trabajadora del audiovisual. Bueno, yo vivo en Bolivia hace 4 años, recién, he vuelto a Bolivia hace 4 años. Entonces, mi experiencia laboral quizás es un poco más acotada en ese sentido, pero en este tiempo corto creo que sí, ahora este año han aparecido justo nuevos fondos de fomento por el bicentenario, y creo que eso en grandísima medida marca mucho la diferencia de las posibilidades y oportunidades de trabajo que hay, no solo para el montaje, sino en todo el fútbol, el cine. Creo que en Bolivia se manejan mucho como ciertas roscas de personas que han trabajado muchos años, siguen trabajando, no hay los trabajadores, hasta donde entiendo, la mayoría
diría, no hay sindicatos ni instituciones o instancias que aboguen un poco por la normalización o la regularización del trabajo en el cine. Todavía no tenemos una ley del cine, no hay políticas públicas que de alguna forma nos amparen como trabajadores, como trabajadoras, ni a nosotros ni a las películas, no hay foto de pantalla, sabrán por la situación terrible. Pero creo que quizás si hay algo rescatable de todo ese panorama es que prevalecen o pueden prevalecer ciertas otras lógicas menos jerarquizadas, un poco más quizás amigables en algún sentido, como más alternativas también para pensar la producción. No diría que tenemos una industria de cine en Bolivia, pero que de alguna forma sí aspiramos mucho a eso, que es un delirio, ¿no? Como que la industria que existe, sí, son los mismos 5 que hacen películas hace mucho, pero gracias a que ahora existe una carrera pública de cine, también siento que se está empezando a democratizar eso, como es lo que he podido ver un poco en este tiempo, que hay más personas haciendo cine de formas muy distintas, muy variadas, con recursos también muy variados, y eso creo que es un muy buen panorama para poder repensar quizás la cuestión de los contenidos que producimos, el tipo de cine que hacemos, quizás ojalá vislumbrar alguna especie de, no sé, de nuevo cine boliviano que pueda estar apareciendo quizás. Pero en el ámbito del trabajo es un desastre. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por normalizar. Es de los rubros más precarizados, diría yo, en las artes y en general. Sí. La verdad sí, todo lo que dice Dani es muy cierto. Hacer cine en Bolivia en verdad son hazañas históricas para cualquiera que quiera hacer un lado, la verdad, en cualquiera de las funciones que se quieran hacer. Pero al mismo tiempo siento que trabajo para los realizadores audiovisuales hay en una forma y en un formato donde otros están aprovechando. Porque yo me siento muy sola haber estudiado audiovisual y haciendo lastimosamente marketing y ver que marketing es el que toma la batuta y toma las decisiones y no hay como que un arte o algo más, un plus más, digamos. Y me siento la verdad como que sola sin ver más compañeros de la especialidad de audiovisual que vengan a poner un orden ahí, que yo sé que hacer un largo es el sueño de todas, pero dejar los otros proyectos que por más chiquitos que parezcan es creo que también algo un peligro para nuestro futuro, ¿no? Eso por un lado, y políticamente estamos mal, no sé por qué nadie quiere hacernos llenar la nariz, porque la verdad la proyección de leyes y demás, esto no va a avanzar, estamos estancados. También hay como que siento peleas de un lado, peleas del otro, todos jalando para un lado y necesitamos como, si no un líder, pero sí ponernos de acuerdo para tener, digamos, por lo menos algo que nos proteja a los que hacemos cine, a los que hacemos audiovisual. ¿Alguna pregunta, comentario, consulta hacia los compañeros? Bueno, sobre un comentario no solicitado sobre esto de la presencia de las mujeres, ¿no? en el cine, yo también pienso que hay una especie de sesgo contra la autoría femenina, ¿no? Donde las cosas creadas por mujeres generalmente se tienden a pensar como cosas para mujeres, ¿no? Como que la experiencia masculina es la experiencia universal y todas las cosas que hacen las mujeres están pensadas para ser consumidas principalmente por mujeres. Entonces hay como que una especie de prejuicio, ¿no? Que impide eso, que las creadoras tengan más oportunidades, más rango, más alcance.
Pero aparte de eso, una pregunta, así escuchándolas a las dos, que me surge la duda de hasta qué punto estamos hablando del mismo oficio, ¿no? Si bien las dos son montajistas, en cada lugar se requieren competencias diferentes, ¿no? Si es que es una cosa para la inmediatez, es como un pensamiento y una relación con el material y una serie de habilidades y capacidades responsivas que son muy diferentes al trabajo, qué sé yo, de montaje de documental o de cosas que requieren una relación un poco más sostenida, ¿no? Con el material de realmente, qué sé yo, reverte 70 horas de filme para hacer 20 minutos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que es el mismo oficio o qué tiene en común y en qué se quiebra por completo esa unión, ese llamarlo el montaje? Para mí la respuesta sería el contar la historia. Contar la historia y lo que varía es el tiempo. Yo tengo que hacerlo en 30 a 15 segundos y la edad que tenemos siempre. No necesariamente. No, bueno, es que creo que no sé si habría que pensar solamente en función de la duración o de los dispositivos, porque creo que sí, como uno puede hacer películas o pensar en los términos de una película también pensando en estos nuevos dispositivos. Y me parece que puede ser una pregunta quizás polémica, pero también necesaria para repensar como en qué medida o dónde están las acepciones quizás más políticas de este trabajo que implican una responsabilidad muy grande, ¿no? Hay una responsabilidad gigante frente a cómo decidimos procesar o mostrar las imágenes que se producen en el mundo. Como tú decías, esto de, no sé, que a veces en algunos documentales financiados por empresas ya el relato está determinado de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal sobre los transgénicos y eso, pero yo no sé si uno puede decir que eso no es montaje, o sea, como en el sentido de que ya hay una idea predeterminada con una función o una intención quizás más mercantilista o más comercial de vender una idea hecha, ¿no? Yo creo que como montajistas, más bien antes que pensar que todo eso que es bastante siniestro no es parte de las labores del montaje, no, más bien creo que habría que considerar que sí lo es, justamente, y habría que quizás eso tendría que servir de pie para, bueno, retomar un poco cierta cuestión más ética frente al manejo que tenemos con las imágenes, ¿no? Como, y lastimosamente vivimos en un mundo muy perverso en el que sí, la intención que se tiene con la producción de ciertos materiales no va a cambiar. O sea, las producciones más comerciales, más mercantiles, que pretenden vender ideas súper problemáticas como la de que los transgénicos son buenos o de que los incendios sí, como todas esas cosas van a seguir existiendo. Y entonces yo creo que más bien, bueno, quizás me estoy repitiendo, pero hay que tomar postura frente a eso como montajistas, como trabajadoras de las imágenes, como personas que tenemos las habilidades técnicas y también críticas para repensar esto y bueno, también empezar a delimitar hasta dónde genuinamente es ético editar un documental donde te dicen que los transgénicos son buenos y bueno, ahí ya creo que es una cosa de cada quien, ¿no? Y que también que se entienda que el montaje tiene esta posibilidad también es importante, porque entonces sí podemos entender que todo es una construcción,
que absolutamente todo es una construcción y que nadie nos va a poder decir la verdad de nada nunca. Que el montaje simplemente es como un rubro en el que se ponen en juego las herramientas para estas construcciones, pero no es un lugar para pensar en la verdad. Así va. Y voy a decir. La transmisión. Bueno, buenas noches. Bueno, yo tengo una perspectiva un poquito más diferente a la que plantean la mayoría de personas en la sala, ¿no? Creo que es importante. Al final no es causar polémica, pero es importante que exprese lo que siente. Hay cosas que creo que las nuevas generaciones están cambiando, las nuevas generaciones son distintas. Mi hermanita es súper despatriarcalizada, ya no te quiere barrer la dice yo estoy poniendo mi cuota porque ella sabe generar otro tipo de cosas, entonces ella puede aportar con el dinero que al fin y al cabo nuestra sociedad mercantilista siempre ha estado de un periodo a esta parte manejándose sobre cómo manejamos, cómo se empiezan a marcar los estereotipos dentro de la familia, dentro del cine y dentro no solamente del cine, sino de todos los trabajos que nosotros podamos estar. Sencillo, economía. Y decimos, en la historia han habido mujeres que en condiciones mucho más adversas que la que hoy estamos viviendo, las mujeres están empezando a tomar un rol protagónico. Antes, Juana de Arco, aquí Juana Zurduy, la Madre María Teresa de Calcuta y otras personas en condiciones mucho más adversas han sabido tomar la batuta y sacar adelante, digamos. Entonces, como que tanto que ponerle el rol al género, yo siento que ha sido también una presión que le han puesto al hombre, porque le dicen, o sea, ¿por qué el hombre sale? ¿Por qué el hombre pelea? ¿Por qué el hombre lucha? ¿Por qué dice, vos tienes que mantenerla? ¿Y por qué se agarra? ¿Por qué se agarra de aquello que necesariamente genera un poquito más de lucro? Porque la parte técnica requiere más habilidades, requiere más tiempo de estudio, y mujeres como las que tenemos hoy como panelistas, por ejemplo, son un claro ejemplo de que hay una reivindicación humana, en este caso desde el sentido femenino, que está saliendo a la palestra a decir, nosotros estamos aquí presentes, nosotros también podemos y hacemos. Y eso decir, ¿no?, de que la mujer, que por la cuota, que porque, o sea, necesitamos un sindicato, escuchar, entonces vaya y salga y haga el sindicato. No, pero es que son mujeres, pero bueno, inténtelo, y si no, muere en el intento. El hombre viene décadas peleando, organizando, haciendo. ¿Por qué? Porque hay que llevar la comidita a la casa, y hay que luchar, y peleas con más hombres también. No creas que el hombre pelea solo con las mujeres, peleamos contra otros hombres que son igual de competitivos. ¿Qué necesitamos? Mujeres como ellas, y personas como ustedes que piensen distinto y que digan, mira chica, yo salgo y me meto en este mundo. Y aquí, ocupando espacios que normalmente estereotipados para hombres, ocupados por mujeres. Genial. He visto la presidenta de México, o sea, hasta a nivel mundial la mujer está empezando a tomar roles protagónicos en la sociedad, y es de valorarlo y redundar tal vez en un discurso de que por qué estamos así, que porque somos mujeres. O sea, dos caminos: uno, te sigues quejando en un grupo de 20 personas, o sales y haces el cambio. De vos depende. Tenemos nosotros muchas formas de proclamarlo, así que mira, este evento organizado por una mujer, por la VIP, por anfitriona, o sea, ahí está, ¿no ve? Entonces, ponerlo así como que tanto queda la mujer y demás, así que bien, a las panelistas, felicidades, me agrada mucho el contexto, todo lo que ustedes están transmitiendo, o sea, si, por ejemplo, yo hombre, digamos, me siento por atrás de ustedes, ¿no? Y no digo dónde está mi cuota, ¿no ve? Entonces, felicidades, gracias. Buenas noches, gracias por habernos dado, mejor dicho, tan bella charla, con tantos puntos a analizar, ¿no?, con respecto a cómo el machismo y el patriarcado nos afecta a ambos géneros. Pero bueno, dejando de lado un rato eso, quería preguntarles dónde específicamente podríamos ver sus materiales, si es que igual el tema de la exhibición con el tema de derechos
tendría dificultad, no sé si exhibirlo en, por ejemplo, en la Cinemateca o en el Multicine o en alguna otra sala de cine que lastimosamente solo pasa, por lo que yo veo, cine solo comercial y de paso mayormente de Hollywood o de industrias ya grandes, pero no dando el pie o la mano, mejor dicho, a producciones, no sé si independientes, pero sí nacionales, ¿no? Y bueno, sí, eso. Bueno, de mi parte, la verdad es que mi trabajo está en las empresas que he trabajado. O sea, es como el ginecólogo, yo trabajo donde otros se divierten, yo trabajo para las redes sociales. Entonces, sí, muy feo, pero lastimosamente mis redes, yo es lo que menos tengo en mi trabajo, es algo que tengo que trabajar en lo personal, por copyright, la música y demás, por un lado, y otro es que también hemos tenido como que exposiciones chiquitas en diferentes lugares, que obviamente sabemos cómo somos, no hay como que cobertura y tampoco hay como que una promoción buena de nuestros eventos, ¿no? Eso de mi parte. ¿Y lo que vas a presentar esto? Bueno, esto es un poquito de lo que con la Vicky hemos trabajado. ¿Quieres camino? Que tienen el personaje de Fernando, el personaje de Víctor, no sé qué, y la no. Soy guionista y directora de cine, soy productora audiovisual y soy cineasta. A nivel historia, a nivel narrativa, a nivel interpretación, sigue haciendo escenografía, ¿no? Tengo alumnos que tienen el personaje de Fernando, el personaje de Víctor, no sé qué, y la mamá, que no tienen un nombre, ni siquiera tienen un nombre. La tendencia que yo he visto en las pelis es siempre tienen que tener una prostituta. Ya, ella es chica, entonces que ella maquille. Yo cero maquillaje, cero. Que me han dicho, tú aquí no estás para pensar. ¿Me pasas el filtro? Pásatelo tú, ¿a qué te metes? ¿No? Cosas así. Me ha pasado, literal. Cuando yo he entrado a argumentar algo sobre mi área, continuidad, la respuesta ha sido... Pero también hay machismo en mujeres, hacia nosotras también. Uno de los peores tratos que tenemos de hecho ha venido de una mujer. Y en los momentos de la clase, ¿no? Cuando pido opinión, todos los chicos levantan la mano. Chicas, ¿y ustedes? Y me dirigí, y siempre aparecen todos los varones y no las mujeres, pero por un temor, usted realmente no te podría explicar por qué. Las chicas, la verdad es que donde más las he visto activas en audiovisuales se producen. Mi jefe encerró en su departamento, no me dejó salir durante 10 días. Me secuestró, me quitó mi teléfono, no me dejaba comer. Si hago esta denuncia, estoy liquidando mi carrera, o por lo menos por un tiempo voy a dejar de trabajar. O no lo voy a poder seguir haciendo porque no me quiero volver a encontrar con esta persona del rodaje, porque no es a él al que van a vetar de ir a los rodajes, es a mí. Esto no es una ley, ¿no? O sea, lo que ha pasado en un set que todos casi lo hemos visto en un set. Pero yo era la única que había dado los datos. Entonces el equipo empezó a tomar, inventarse cosas. No podemos desligar la culpabilidad como mujeres. Siempre asumimos
que es algo que nosotros hemos provocado. Mucha frustración, mucha impotencia que tenía. Y dije, no nos queda otra cosa más que cuidarnos entre nosotras, porque nadie lo hace. Bueno, eso es algo de lo que creo que no se habla tanto, que efectivamente en el ámbito de los rodajes sí se viven como violencias mucho más explícitas, que creo que somos montajistas. No, pero sí, como que creo que es algo muy duro que amerita conversaciones más específicas y situadas al respecto, porque eso tiene que ver con violencia estructural, de cómo se jerarquizan los roles y cómo efectivamente se discriminan así explícita, directa, de una forma completamente arbitraria muchas veces a las mujeres. Pero bueno, para responder tu pregunta, creo que no es tan diferente al caso del trabajo de la Gaby aquí, que en gran medida las películas igual terminan siendo como propiedad de los autores, de los directores, las directoras. Entonces como montajistas tampoco hay, o sea, no hay tanta posibilidad de, no sé, o sea, no, de que te pueda decir, las pelis que yo he editado las puedes ver en tal o cual, o sea, son más decisiones de las distribuidoras muchas veces, o de las productoras o de los directores, de las directoras. En mi caso, bueno, algunas de las pelis que he editado están liberadas en Cinear, pero es una plataforma que es solamente gratuita para Argentina, que no se puede ver desde acá de Bolivia. Y el resto creo que no son accesibles, o sea, eso también, bueno, eso es un problema más de lo que pasa después de la exhibición de las películas, que ya tiene que ver más con pensar la preservación y la conservación, que también es un rubro al que me dedico. ¿Y qué pasa sobre todo en el ámbito digital, ¿no? ¿Qué pasa con las películas después de que ya han sido exhibidas, después de que han sido distribuidas, de que han tenido su ruta por festivales? En muchos casos, en el mejor de los casos se las libera, siento, y quizás en la mayoría de los casos las películas terminan guardadas en discos duros que eventualmente dejan de funcionar. Pero sí, eso también es quizás otra conversación. Pero lo decía más que todo porque hay un paralelismo ahí en el trabajo del montaje que no deja de ser vertical, ¿no? Como que nosotras no tenemos tanta potestad sobre cuál va a ser el paradero final de esos materiales. Una consulta, no sé. ¿Cuánto necesitas para que haya una biblioteca de películas boliviana? A ver, ¿es un server, es un pago a una nube, es un software sencillo? No sé, ¿cuánto estaría el premio de esas películas que hablaban ahí? Bueno, obligatoriamente cuando estrenas una película en Bolivia tienes que entregar una copia a la Cinemateca. La Cinemateca es nuestro repositorio de imágenes, ¿no? Aunque es una fundación privada, no es lo contradictorio, porque administra patrimonio público. Por eso hay todo un tema aparte. Si yo como boliviano quiero ver una peli ahorita, digamos, de algún productor boliviano está aquí, ¿cómo hago? Hay una plataforma que se llama boliviacine.com, donde está ya. la mayoría de las películas contemporáneas, no las antiguas, digamos, ¿no? Bueno, el cine de San Ginés no está, por ejemplo, ahí. Eso está en la Cinemateca. Las películas de Ginés están en Ucamán. ¿Dónde? Ucamán, en su productor. ¿Cómo? Y de hecho, Ella trabajaba. De hecho, no estoy segura si eso se cumple así con la Cinemateca. Me parece que no. Como que no hay un repositorio de las películas nacionales. Me parece que no existe eso.
Con suerte hay un repositorio de fílmico que, bueno, no, me da la atención. Pero no estaría segura. Es un problema muy grande el del acceso a nuestro cine, el que tenemos acá. O sea, en gran medida es muy poco accesible. De hecho, muchas de las películas contemporáneas han sido más exhibidas internacionalmente, en festivales internacionales o en muestras internacionales que acá, en Bolivia. Es un problema gigante. ¿Alguna pregunta más? Más que pregunta, yo creo que sí tenemos un repositorio, la ley de cine lo manda. O sea, la Cinemateca Boliviana es la instancia que debería coordinar, manejar este repositorio que es el Patrimonio Fílmico de Bolivia, ¿no? Lo que pasa es que ese repositorio no funciona adecuadamente. O sea, todo el tiempo nosotros donamos un material a la Cinemateca, pero la Cinemateca no genera este proceso de difusión que debería generarlo, digamos, no hay un espacio, por ejemplo, no sé, ustedes que son estudiantes, por ejemplo, que vayan y puedan pedir una película y poderla ver, no solamente boliviana, sino latinoamericana también, ¿no ve? No tenemos esa posibilidad porque creo que es un problema de gestión y de presupuesto también, ¿no? Pero sobre todo de gestión. Yo como comentario, yo así no ve, como todo boliviano piratero no ve, hay una página que se llama De Pelis, ya bueno, antes vos podías entrar. Y creo que tenemos que, o sea, y esto va, digamos, más para hacer una especie de mea culpa de nosotros como productores o como alguna persona que alguna vez ha producido algún material audiovisual. Tienes que reconocer cuando está malo. Y digamos como que yo me acuerdo que cuando vos entrabas a la película te valoraban así por estrellitas. Digamos, si está buena era 5 estrellitas, ¿no? Creo que era 10 estrellas, 7,8, 8.9, etcétera. Creo que el momento en el que, porque es el público y la vida es dura, o sea, el que te va a ver la peli va a decir, este es nada. He ido yo a ver algún cortometraje, digamos, tarijeño, ya en Tarija he participado, digamos. Desde 1 al 10 era un 4, digamos. Estaba muy bonito, buenas escenas, pero metían a un diablo y como que el diablo era más digital, digamos. Como que no pegaba mucho. Y bueno, ya era un 4, digamos. Era mi percepción. Tengo derecho a tener la percepción que yo quiera. Pero creo que varios de mis pares compartían más o menos eso. Entonces, no por el hecho de que forma parte de la cultura el incentivarlo, pero también tenemos que medirnos con la vara real, con la vara de la realidad, lo que también se produce. Y la calidad de producción tiene que estar, pues, tienes que competir, la vida es eso, la vida es competir. Vos sales y la gente te va a juzgar por lo que vos produces, y eso sos, y punto. Y bueno, y eso creo que no va a cambiar, porque somos competitivos. Así es el mundo. Entonces, tal vez desde estos espacios, por ejemplo, aquí hay 20 personas para generar una carta, una nota, y lograr tener una reunión con la Cinemateca, y lograr que, mira, gratis que se pueda exponer una película boliviana en el cine, las mejorcitas, las cataloguemos, y punto, pues ya, ¿no? O sea, ya es un paso, a nada, es un paso. Mira, no debería ser primero en hacer este tipo de reclamos. Creo que los reclamos que se le han hecho a la Cinemateca frente a sus políticas de acceso, que no existen, de hecho, o sea, no hay políticas de acceso, han sido muchísimos, y francamente a estas alturas sí, o sea, no sé. No sé si tengo mucho más para comentar, creo que ya he comentado bastante sobre este tema. Pero por supuesto que sí, es sumamente necesaria una institución competente que nos garantice no solo el acceso a nuestras películas, sino el correcto resguardo, la correcta conservación, la gestión correspondiente,
no solo de proyección, o sea, sino como de todo lo que implica pensar en un acervo del archivo cinematográfico en Bolivia. ¿El qué, perdón? Más vale, ojalá se descentralice y ya no sea acá. Y la red no lo ha podido descentralizar. Vos subes tú a YouTube. YouTube pillas pelis. O sea, no sé, digo yo, necesitarías una lista con el autor y el nombre de la película. Otra cosa es que vos hagas tu peli, digamos, y quieras que el que la vea, quiero que me pague, y ese es otro tema, ¿no? Sí, es un poquito más complicado que es, o sea, pensar en las políticas de acceso que implican, o sea, pensar en la preservación digital también es lo que correspondería hoy en día, que es algo que no se piensa, que es como más difícil, que requiere de otros recursos, de otra infraestructura. Hay que rearmar por completo el proyecto de lo que tendría que ser una cinemateca. Y yo estoy muy de acuerdo con que el problema en grandísima medida es la gestión de los recursos. Porque no es que no haya ningún recurso, pero los pocos recursos que hay se vienen gestionando de formas muy poco eficientes y que terminan siendo muy contraproducentes. Pero sí, eso es otra charla. Bueno, ¿alguna otra consulta, comentario? Aprovechen que están aquí las compañeras. Queremos agradecerles por la presencia, por esta rica charla que hemos tenido. Este es el final del ciclo, ¿no? Hemos terminado un ciclo de mujeres detrás de cámaras, que es una iniciativa de aquí de Café Guairú, que es un espacio cultural que pretende no solamente fomentar el consumo de café, sino sobre todo el consumo cultural. Nos interesa charlar sobre cine y ver cortos, hacer muchas actividades porque Raquel es cineasta y quiere promover siempre el sector audiovisual, ¿no? Y nosotros desde PRODA, que es la Asociación de Productores Audiovisuales, también queremos visibilizar, como les decía al principio, a las compañeras que están trabajando en todos los grupos, en todas las áreas, y que, bueno, nos ha costado un poco convocarlas porque están muy ocupadas todas, porque se ha abierto este fondo y se están haciendo varias películas, entonces todas están muy complicadas con sus tiempos, pero la idea es continuar en una segunda etapa muy pronto y bueno, estamos transmitiendo esto en Facebook Live para que toda la gente que no puede estar presente lo vea, también compañeras de Potosí, de Sucre que están conectadas desde la red de mujeres cineastas, que es otro grupo con el que también trabajamos. Y queremos agradecer la presencia, el interés y convocarlos para que estén atentos a nuestras próximas actividades. Muchas gracias Raquel, gracias a todos.